confinamiento. Ya vendrán tiempos para poder tener discusiones de modo presenciales, que estamos muy ansiosos de poderlas hacer y también desarrollar otras actividades de lucha, ¿no? Bueno, ya hay un par de compañeros conectados y podemos iniciar ya con el tema que ahora tenemos preparado. El tema es el COVID-19 y la clase obrera en El Salvador. Y bueno, queremos analizar lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Precisamente la cuestión de las condiciones en las que nos encontramos ahorita, qué tanto se ha avanzado, qué tan avanzada va la situación de los contagios, de las muertes y las medidas que se están tomando desde el gobierno, las que están discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa, y también un poco hacer algunas comparaciones con países que ya prácticamente han salido o van saliendo de manera exitosa de esta situación de confinamiento en sí, ¿no? Pero en general queremos aterrizar sobre las medidas que nosotros creemos que se pudieron haber implementado, las medidas que se pueden implementar, y también un programa más amplio, ¿no? Un programa más general de lucha frente a la crisis post-COVID, que es muy importante tenerlo en cuenta y poder tener una alternativa, tener un programa de lucha, ¿no? Que es lo fundamental para nosotros, en el sentido de que somos una organización pequeña, una organización marxista, ¿no? Que lucha por el socialismo y que por lo tanto somos una pequeña minoría dentro de la izquierda, y pues no hay como mucha margen de acción que podamos hacer ante toda esta situación. No sabemos que hay un gobierno dominado por las nuevas ideas, ¿no? Por Ghana. Bueno, hay diputados del FMLN, hay diputados de Arena, pero nosotros no tenemos mayor representación, ¿no? Así que no hay como margen de maniobra para poder actuar, pero sí podemos discutir, podemos analizar y podemos prepararnos para el futuro, ¿no? Porque en el futuro creo que sí vamos a obtener una mayor capa de acción, porque al final todos estos, digamos, estas ideas que están ahorita al frente del país, ¿no? Que están gobernando el país de una manera desastrosa y que han gobernado el país de una manera desastrosa también, van a ir quedando pues descartadas para las masas trabajadoras, ¿no? Y entonces va a ser la juventud que se ha preparado en este periodo y que ha sacado las lecciones de la historia la que va a ponerse al frente, o debe de ponerse al frente, de los procesos futuros, ¿no? Pues bien, con esta cuestión vamos a iniciar este debate, esta plática. Principalmente hay que recordar de que, bueno, esta situación del confinamiento obligatorio por ley, por decreto, se acabó básicamente unos días antes del 8 de junio, ¿no? Cuando empezó la reactivación económica por, como por fases, ¿no? Lo que se estuvo discutiendo, toda esa situación. Al final, la Sala de lo Constitucional ha dicho de que muchos de los decretos, la mayor parte de los decretos que se aprobaron dentro del Ejecutivo fueron inconstitucionales, ¿no? Por una serie de variantes, de situaciones que se dieron en esta cuestión. Y bueno, lo ha mandado el gobierno a analizar toda esta situación y a ponerse de acuerdo con la Asamblea Legislativa. Al final, pues hubo todo un proceso que ya comentamos en un live pasado, ¿no? Todo este proceso de discusión, que no se ponían de acuerdo, que bueno, hubo un rompimiento también por parte del apoyo que tenía Nayib Bukele, por parte de las grandes empresas, que obviamente al verse restringida de poder operar, de poder producir en este periodo, sintieron, ¿no? la cuestión de mantenerse, digamos, paralizada durante todos estos 90 días, y por lo tanto hubo una presión para que el gobierno obligatorio, ¿no? Y bueno, esto generó fricciones dentro de las relaciones que hay con del gobierno con el gran empresariado, ¿no? Representado por diversos sectores, ¿no? Y también lo de la Sala de lo Constitucional. Al final lo que vimos ahí es que, bueno, había un gran pacto muy grande sobre, digamos, sobre todas las instituciones ministeriales, sobre la Asamblea Legislativa, sobre el mismo Ejecutivo, donde el gran empresariado, incluyendo la ANEP, el gobierno y la Sala de lo Constitucional habían pactado de que se pudiera establecer esta cuarentena obligatoria. Y como ya lo hemos dicho antes, pues hay sectores de, bueno, hay burguesías que han optado, ¿no? Frente a la pandemia, o que optaron frente a la pandemia
a hacer este tipo de confinamientos. Ya decíamos también esta situación de que, bueno, se pensaba de que entre más rápido se saliera de esta situación, más rápido se iba a reactivar el comercio y más rápido iban a poder recuperarse estas grandes empresas y superar a los países que no tomaran las medidas necesarias para poder evitar un contagio masivo, ¿no? Pero eso básicamente se ha salido de las manos y, bueno, hubo todo este rompimiento entre el gran empresariado o entre la burguesía, la Sala de lo Constitucional y Nayib Bukele. Bueno, se ha dicho mucho acerca de esta cuestión, pero nosotros ya tenemos claro de que, bueno, siempre las grandes decisiones del país no es que se toman en la Asamblea Legislativa, no se toman en los despachos ministeriales, sino que se toman en otras reuniones donde está incluida la burguesía y donde la clase trabajadora, los pobres, los pequeños y medianos empresarios pues no tienen ni voz ni voto, ¿no? O sea, realmente la democracia burguesa es una farsa, ¿no? Y bueno, algunos han intentado pues decir de que, bueno, como Bukele miente constantemente, a decir que ha sido mentira todo esto y que realmente Bukele está utilizando esta situación para generar réditos, pero nosotros decimos de que realmente en esta vez sí el tipo sí tiene razón, ¿no? No es ese tipo de reuniones, no es nueva, ¿no? Es una forma de operar dentro de la democracia burguesa como tal, ¿no? Bien, habiendo aclarado esta situación, han pasado ya varios días en que se ha dado pues esta cuestión. Al final el gobierno terminó aceptando apertura por fase, no sacaron un programa donde se decía quiénes iban a salir, el transporte público iba a salir o va a salir hasta los primeros 15 días y así estamos, ¿no? Nuevo propuesta de decreto, ¿no? Porque ha habido una constante denuncia en el que Bukele ha dicho de que, bueno, la Asamblea Legislativa no le da las herramientas necesarias para poder controlar o para poder tomar medidas sobre la pandemia, ¿no? Y ha pedido nuevamente un estado de excepción para que se pueda aplicar y para que se pueda desarrollar una cuarentena obligatoria por 15 días. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que analizar es que para tomar una postura, ¿no? Para dar una opinión acerca de eso, lo primero que debemos preguntarnos es que si realmente la cuarentena sirve para poder controlar la pandemia. Y bueno, lo que han dicho los científicos y lo que se conoce a través de la experiencia que han tenido los diferentes países es de que realmente la situación de la cuarentena, el confinamiento obligatorio y todas las medidas que se puedan tomar alrededor de esta situación sí sirven, o sea, que estemos en contra de Bukele, que estemos cansados de estar encerrados, que estemos en condiciones muy precarias, ¿no? Es otro asunto, pero realmente la única forma que tiene, digamos, los gobiernos o que tiene la sociedad para poder evitar tanta muerte, para poder evitar una alza en los contagios, es mantener el confinamiento obligatorio, ¿no? De alguna forma, mantener ese confinamiento y de esta forma no extender los casos, no hacer, bueno, no elevar, ¿no? La curva del contagio y por eso evitar la situación de las muertes. Y para eso nosotros tenemos experiencia, o sea, nosotros tenemos que tomar los países, la experiencia de los países que han tenido éxito y no tomar al contrario los países que son un fracaso, ¿no? Porque por ejemplo dicen, pero mira, en Estados Unidos ya la gente salió a trabajar, y todo eso, en España ya están saliendo, pero estos países son los peores, o sea, uno de los peores países que manejaron esta situación de la pandemia. Y por ejemplo, nosotros podríamos decir algunas cosas acerca de, primeramente en China, ¿no? Donde la forma en que salió China de esta situación fue a partir de la paralización económica, de mantener solamente activa la economía esencial, lo que tiene que ver con las cuestiones de la pastillas, de la farmacéutica, de la alimentación y de toda esta situación, ¿no? Y en China, pues los empresarios que implementó el gobierno, ¿no? Y de esta forma pudieron salir, digamos, en un tiempo más o menos considerable, con muchas muertes, como sí, pero era el primer país de alguna forma que está, bueno, el primer país exactamente que se estaba enfrentando a esta situación. Hubieron errores también al principio y todo eso, pero bueno, esta experiencia nos demostró de que una de las formas para combatir el COVID es a través del confinamiento, digamos, el confinamiento de la sociedad como tal. Y luego también estaba leyendo otras experiencias, como por ejemplo la de Vietnam, que yo diría que es una de las más exitosas que hay,
tuvieron un confinamiento no tan extendido, digamos, pero pudieron salir de una forma muy ilesa en toda esta situación. Tuvieron solamente 300 personas contagiadas para bueno, alguien puede decir de que es un país con pocos habitantes y cuestiones así, pero realmente tienen 95 millones de habitantes, o sea, un país, digamos que unas 10 veces El Salvador. Y bueno, tener 300 personas contagiadas, y no solo eso, sino que también comparten o son vecinos de China, donde fue el centro bueno, el epicentro de la enfermedad en el principio del año, ¿no? Y comparten alrededor de 1500, 1400 kilómetros de frontera con China, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que utilizó Vietnam para también el confinamiento, ¿no? Una cuarentena muy restrictiva, algo otras medidas también y todo este tipo de cuestiones. Y luego también tenemos por último el caso de Cuba, ¿no? Que también ha utilizado cuarentenas para poder evitar, solo que en Cuba ha sido también de una manera bastante inteligente, digamos, estableciendo cuarentena por zonas donde había más casos de contagio y también utilizando la organización de los trabajadores, la organización de las comunidades que son parte activa de esta situación, algo que no tenemos en El Salvador, porque por ejemplo fue desmantelada la cuestión de los ecos, que era algo institucional, y aparte de eso no hay una cultura, digamos, o no hay una política que impulse la organización comunitaria, ¿no? Eso no está fomentado por parte del Estado. Obviamente esto no se va a hacer en un Estado capitalista, porque significa de que las comunidades organizadas, si pueden organizar mejor la seguridad, la salud, ¿de qué sirve un Estado, no? Entonces eso transgrede, digamos, la cuestión de la institucionalidad del Estado burgués, que obviamente va a querer mantener el control de estas cuestiones, aunque lo haga de manera pésima, ¿no? Como lo tenemos en El Salvador. Entonces, si tenemos estos países que han utilizado las cuarentenas de manera exitosa, nosotros no tendríamos que tener alguna oposición de eso, ¿no? Pero una cosa es decir de que la cuarentena obligatoria, el confinamiento y todo este tipo de cuestiones sea necesaria y sea eficiente, ¿no? O ayude, digamos, en la cuestión del combate. Pero otra muy diferente es preguntarnos ahora, ¿no? Dos cosas tenemos que preguntarnos. Una es, ¿realmente podemos soportar una cuarentena más? Y la otra es, ¿qué fue lo que falló si tuvimos una cuarentena de casi 90 días, ¿no? Vamos a empezar por la segunda, ¿no? A nuestra forma de ver, a partir de nuestro análisis, lo que ha fallado realmente es una situación bien concreta, ¿no? O sea, realmente no se puede establecer, más bien las dos preguntas que se hacen van muy relacionadas, ¿no? Y tienen que ver con la misma respuesta, ¿no? La cuestión que falló aquí es que prácticamente no podemos mantenernos de manera confinada cuando no tenemos garantía de empleo, por ejemplo, cuando una gran parte de la población está desempleada, cuando una gran parte de la población también depende del día a día, cuando tenemos un sistema de salud totalmente deplorable, cuando también las condiciones en las que vivimos, nuestras casas, nuestras casas en general son de alto riesgo, ¿no? Lo que pasó con la lluvia, mucha de la alza o mucho que tiene, bueno, mucha de la situación que estamos atravesando ahora tiene que ver con la cuestión de las tormentas tropicales, ¿no? Y volviendo al punto, bueno, esta gente, bueno, nosotros prácticamente la clase trabajadora que no tiene garantía de que su empleo se iba a mantener, si se mantenía confinado, ¿no? O sea, muchas de las empresas estaban amenazando con despedir a la gente, otras empresas han reducido los salarios hasta un 80%, bueno, la gente que vive vendiendo, que tiene su propio negocio, la pequeña y la mediana empresa, básicamente tenían que salir de alguna forma, había una presión. Esta cuestión de los $300 no resolvía todo el problema que se tenía, mucho menos tampoco se resolvía la bolsa solidaria, ¿no? Que también hay que decir de que hace falta una situación de planificación, una situación de censo, ¿no? Que tienen otros países que han salido bien acerca de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en Cuba hay una situación bastante clara acerca de esta situación. Acá no tenemos ni tan siquiera un censo de qué gente está en pobreza, qué gente, bueno, está desempleada, qué gente está empleada. Esta cuestión es fundamental para poder
trasladar la ayuda, ¿no? Trasladar digamos, los subsidios y todo este tipo de situaciones. Entonces todo esto generó una situación donde la gente, bueno, desesperada, ya con 15 días, con 20 días, o en 30 días, pues obviamente salían a ver qué se podía hacer para mantenerse, ¿no? Que no tenían para comer, o que iban a perder su empleo, o que les habían reducido el salario. Obviamente esto generó una situación de contagios, ¿no? Todo eso, pero fundamentalmente lo que nosotros, bueno, lo que creemos que ha aumentado esta cuestión, y muchos analistas lo están diciendo, es la cuestión de las lluvias, ¿no? Pues obviamente pasaron estas dos tormentas tropicales, se tuvieron que albergar muchas personas, luego también estaban los mítines, bueno, esta situación de las conferencias de prensa que hizo el presidente, que se volvieron mítines políticos para poder hablar de las maravillas que hacen, ¿no? Y poderle tirar también a los demás partidos políticos. Entonces toda esta situación hizo un cúmulo que ahora se está expresando en una situación bastante complicada de contagios, ¿no? Esa es una situación y todavía tenemos que esperar, ¿no? Yo esperaría que no sea así, pero es muy probable que esta cuestión de la reactivación económica también genere una alza en los contagios en las próximas semanas, ¿no? Ojalá esa situación no pase, ¿no? Y la verdad que nos estemos equivocando con esa situación. Luego también la otra cuestión, esto va más allá de todas las cuestiones que hayan pasado. Supongamos de que, bueno, esta situación no hubiera pasado, que no hubiera pasado lo de la tormenta tropical, la gente no hubiera salido de esa forma, ¿no? La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de estas situaciones se enfrentan con recursos, y básicamente el Estado no tiene recursos, no mucho se puede decir de los millones que se le han dado, que se han aprobado desde la Asamblea Legislativa, pero eso básicamente los 3.000 millones de dólares no los ha podido conseguir Nayib Bukele, porque tiene una situación de crediticia muy baja por todas las irregularidades que han habido con la cuestión de la institucionalidad, y por lo tanto esta situación ha aumentado los niveles de las tasas que establecen los bancos para poder dar estos préstamos, y se los ha tenido que ver con esta tarjeta de crédito, ¿no? Son los LETES y los CETES, que es una forma de deuda que puede utilizar el gobierno para resolver los problemas que se iban presentando de manera inmediata, ¿no? Pero bien, esta es la cuestión de fondo. Realmente el Estado, la sociedad, no tiene a su disposición para garantizar la salud pública dinero, ¿no? No hay dinero para esto. Bueno, el presupuesto de salud es un presupuesto bastante bajo. Muchos grandes cantidades de dinero, como por ejemplo el de defensa, y no fue reorientado para esta cuestión. Por lo tanto, una cuarentena de esta forma no tiene éxito, se enfrenta a un callejón sin salida que nosotros hemos planteado, ¿no? Es una situación donde la clase trabajadora está obligada a elegir si quiere morir, por ejemplo, en la fábrica, si quiere morir en su pequeña empresa, si quiere morir en su pequeño negocio, o si quiere morir en su casa, ¿no? Esa es la cuestión central aquí. No hay término medio en esta cuestión, y a esto es lo que nos ha orillado el capitalismo, ¿no? Y estas son las conclusiones que tenemos que ir sacando, que la juventud tiene que ir sacando, ¿no? Porque al final esta cuestión no tiene solución dentro de las líneas capitalistas, ¿no? Cualquier medida que puedan tomar, ¿no? Esta cuestión de los $300 se enfrenta a una situación de desigualdad, a una situación de pobreza tremenda, ¿no? Que no se puede resolver en un mes, no se puede resolver ni siquiera en un año, ¿no? Y tienen que haber medidas mucho más radicales como tal. No vamos a profundizar más en esta situación más adelante. Luego, volviendo a esta misma situación, la cuestión de la cuarentena, como ya decíamos, ayudó de alguna forma a evitar los contagios y digamos las muertes que hay, porque si nosotros nos comparamos, por ejemplo, en Centroamérica, El Salvador tiene una tasa de mortalidad muy baja a comparación de la que tiene, por ejemplo, Panamá, ¿no? Panamá, estaba leyendo que actualmente es uno de los peores países de Centroamérica, uno de los peores uno de los gobiernos que de manera más ineficiente de la crisis del COVID, ¿no? Ahí mantuvieron una cuarentena
restrictiva, mantuvieron esta cuarentena por varios días, ¿no? Al final abrieron la economía y los casos de contagio y las muertes se elevaron, ¿no? Luego tuvieron que volver a la cuarentena y al confinamiento, ¿no? Y bueno, ahora la situación es bastante complicada. Tienen 604 muertos y la tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 140, una tasa bastante alta, no sé, Panamá a nivel de América Latina es uno de los primeros países que está al borde del colapso con esta situación. Y luego el segundo país en Centroamérica es Honduras, que tiene 479 muertos y la tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 67, ¿no? En tercer lugar está Guatemala, con 39 muertes por millón de habitantes. Y hasta en cuarto lugar está El Salvador con 23 muertes por millón de habitantes. O sea que no estamos en una situación demasiado complicada, se podría decir, si lo hacemos comparando esta cuestión. O sea, no deja de ser lamentable todas las muertes que estamos teniendo. Y además que no estamos tomando en cuenta también el subregistro, ¿no? Seguramente todos los gobiernos en Centroamérica han mentido, ¿no? Desde Panamá hasta Belice, que de alguna forma ha manejado, bueno, por su poca población, ha tenido bajos números, ¿no? Pero en realidad todos los gobiernos del mundo han ocultado, cifras, ¿no? Esta situación de las pruebas que se han tenido también no deja llegar a una cifra concreta, ¿no? Porque realmente solamente se toman las muertes que han sido diagnosticadas por COVID, pero hay un montón de gente que está muriendo por supuestas, ¿cómo se llama esto? Pulmonías, situaciones así, que realmente viéndolo bien, sí es una muerte o podría ser una muerte por COVID, ¿no? Hay un dato que no es oficial, que se dice que alrededor de 600 personas han muerto en El Salvador por COVID y que no están registradas dentro de las que tiene el gobierno. Es un dato bastante grande que no es descartable, pues, o sea, la situación es bastante complicada. Bueno, y ahora en esta cuestión realmente como a lo que quería llegar es de que toda esta situación que se implementó al principio, sea por lo que sea que lo haya hecho el gobierno de El Salvador, sirvió para que pudiéramos tener estos números dentro de la situación actual. Y no estaría mal, digamos, en líneas, digamos, en términos formales, poder establecer una cuarentena de 15 días más. La pregunta es de que si realmente lo vamos a poder soportar, ¿no? Porque ya no hay condiciones para esto. Bueno, la gente está cansada de estar encerrada, ¿no? Que es una cuestión válida, no voy a decir que no, que vamos a ponernos muy duros en decir, ay no, tenés que aguantar esta situación. La verdad sí hay problemas, mucha gente está teniendo problemas psicológicos, mucha gente está teniendo problemas de salud también, por la falta de ejercicio, por la falta de de sol incluso y toda esta cuestión. Hay gente que vive en casas muy pequeñas, ¿no? Donde no, y de manera hacinada, donde no hay condiciones para poderse mantener en confinamiento, ¿no? O sea, realmente esa cuestión es bastante complicada, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar todas estas situaciones dentro del análisis, ¿no? Ahora bien, es bien complicada la cuestión que se está discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque realmente lo que se dice es de que el gobierno no puede establecer una nueva cuarentena porque han habido abusos de poder, ¿no? Una cuarentena obligatoria, ¿no? Y nosotros hemos sido claros, no hemos denunciado esta situación al inicio que es el argumento de la Asamblea Legislativa. Al inicio de la cuarentena que se estableció, pues hubieron bastantes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hubieron arrestos injustificados, hubieron violencia contra la población y obviamente va a ser una situación complicada, ¿no? O sea, estamos dentro de una sociedad que ha sido educada de manera individualista, ¿no? Es lo que nos ha metido el capitalismo. Y normalmente, y bueno, va a ser una cuestión normal de que haya gente que quiera salir, ¿no? Que quiera hacer cosas, digamos, locas, ¿no? Que vayan en contra de la salud de millones de personas o miles de personas. Eso va a pasar, digamos, puede pasar en un gobierno capitalista, un gobierno socialista, ¿no? Porque la cuestión de la cultura, la educación, no es una cosa que se cambia de la noche a la mañana. Y por lo tanto, esta situación de la utilización, de alguna forma, de establecer, o la necesidad de establecer una cuarentena obligatoria es necesaria
Y dentro de estos gobiernos lo que pasa es que hay este abuso del poder a través de órganos que nosotros tenemos que reconocer que no defienden los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Sino que lo que defienden es la propiedad privada, ¿no? Y peor en los países latinoamericanos que están vinculados en el caso de nosotros, a las maras, ¿no? Que están vinculadas también al crimen organizado, pues se dan una serie de abusos que también tienen una herencia, ¿no? De una guerra civil. Pues hay una situación bastante violenta que se complica dentro de esta situación. Nosotros hemos dicho, ¿no? Que la forma de cómo solventar este tipo de situaciones es la intervención de la organización de las comunidades para tareas de evitar, por ejemplo, que haya gente que rompa la cuarentena. Pero esto lo hablamos al principio desde cuando se estableció la cuarentena obligatoria, no se habla, y lo decía también al principio de esta ponencia, que bueno, la organización del pueblo puede ayudar en esta situación, en las tareas de seguridad, en las tareas de la salud pública, pero aquí digamos, no hay prioridad en esa cuestión, se eliminaron los ecos y todo este tipo de cuestiones. Ahora también hay un problema en esta cuestión legal, ¿no? Porque realmente establecer una cuarentena obligatoria tiene que pasar necesariamente por un estado de excepción, ¿no? Porque realmente cuando se establece una cuarentena obligatoria, digamos, va en contra de los derechos constitucionales, ¿no? El de la libertad de circulación, el de y el de la libertad de poderse cambiar de domicilio, ¿no? Por lo tanto, no se puede una cuarentena obligatoria no se puede establecer dentro del estado de emergencia, que es lo que está diciendo la Asamblea Legislativa que se tiene que hacer. La Asamblea Legislativa ha dicho claramente que lo que se tiene que hacer es un estado de emergencia, que sí le da al gobierno, eso es mentira por parte de Nayib también, que sí le da al gobierno herramientas para poder comprar lo que necesite sin pasar por la ley la CAP, ¿no? Que es la que tiene que hacer las adjudicaciones y todas estas cuestiones. Pero para poder establecer una cuarentena obligatoria, pues necesariamente se tienen que restringir estos derechos constitucionales. Y eso solamente se puede hacer a través de establecer un estado de excepción. Es que, bueno, argumentan de que la policía, el abuso de poder, y que son cosas que pasan. Entonces, dentro de los límites constitucionales, esto es lo que nosotros tenemos que entender, no se puede resolver el problema que tenemos ahorita de salud pública, que no es una cuestión sencilla, ¿no? Y tendría que haber una forma, ¿no? Al final, estos debates de la Constitución y toda esa situación que se plantea, lo hace en términos formales, o sea, realmente esta gente que estableció la Constitución del 83 no estaba pensando en los intereses del pueblo, no estaban pensando ni tan siquiera que iba a ocurrir una pandemia, donde iban a pasar más de 90 días, donde se iba a necesitar medidas especiales para poder controlar esta cuestión. Y bueno, eso es una camisa de fuerza, que bueno, aquí lo que tendría que valer es como decía Cicerón, ¿no? La ley máxima debe ser la salvación del pueblo, no sea la salud del pueblo, y eso es lo que debería de implementarse, ¿no? O de buscar soluciones a partir de esta situación. Pero bueno, estamos amarrados en estas leyes que no procuran, digamos, la salud pública y que se contradicen en un montón de situaciones, y que acompañado también de la corrupción del gobierno, del mal manejo, de la improvisación, hay una situación de callejón sin salida para la clase trabajadora, y los únicos acá que están sufriendo la cuestión más dura y que van a sufrir la cuestión más dura, que van a ver morir a sus familiares, que van a ver morir a sus amigos, ¿no? Es la clase trabajadora, ¿no? Que no tiene ni voz ni voto, ¿no? Con la reapertura económica no ha participado, no ha dado ninguna opinión acerca de qué era lo mejor que le convenía en esta situación de la reactivación, y así también con el confinamiento y con una serie de medidas, ¿no? Entonces, bien, esta es la situación complicada en la que estamos. No hay soluciones inmediatas. Cualquier solución inmediata que se tenga ahorita pues no va a salvar mucho o no va a servir de mucha ayuda en la encrucijada que está la sociedad. Lo que nosotros como jóvenes tenemos que entender, tenemos que ir al centro de toda esta situación, es que, como ya lo decíamos, dentro de estas leyes, dentro de esta constitución burguesa, dentro de esta institucionalidad, dentro de esta forma de democracia, no hay solución para los trabajadores, no hay solución para la juventud pobre.
La única forma es acabando con esta cuestión, y lo que nosotros tenemos que hacer es sacar lecciones, porque el próximo periodo, en el futuro, nos vamos a ver incluso con cuestiones todavía peores, ¿no? Desempleo, hambre, alza de los precios de la canasta básica, falta de oportunidades, un montón de situaciones. Ya hay un montón de estadísticas que están diciendo que, por ejemplo, la economía va a caer un menos 7%, ¿no? Que van a haber más de 200.000 empleos que se van a perder. Esa es una cuestión bastante dura para El Salvador, y no se hable tampoco de la crisis que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, que dependemos un 30% de las remesas, 15 o 30% de las remesas que se envían de Estados Unidos, lo que va a significar una situación cruda para toda Latinoamérica, para toda Centroamérica. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, bueno, pues es organizarnos, ¿no? Pero también queremos decir de que, bueno, que planteemos estas cuestiones en términos generales no quiere decir de que realmente tengamos que esperar la revolución socialista para que todas estas situaciones se resuelvan, ¿no? Y bueno, que hay una cuestión concreta que se pudo haber hecho dentro de toda esta situación del COVID, y que pudo evitar muchas muertes, no solo en El Salvador, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Es la acumulación de riqueza. Nosotros planteamos una serie de medidas que también hubiesen servido en el principio para poder solventar de mejor manera la cuestión de la pobreza, ¿no? La cuestión de la salud pública, por ejemplo. Algunas de esas incluían, por ejemplo, aumentar los recursos en salud, ¿no? Aumentar los recursos en, bueno, la distribución del agua que es necesaria para poder evitar contagios y toda esta cuestión, aumentar los recursos, nacionalizar también la industria farmacéutica, nacionalizar y hacer un solo sistema de salud que incluyera el sistema de salud privado y el sistema de salud pública. Es contradictorio que el gobierno haya mantenido durante 3 meses inactivo el sector privado, o sea, había infraestructura, hospitales que estaban allí vacíos, gente capacitada, doctores que han estado allí hablando, ¿no? Criticando al gobierno, pero que algo saben y deberían de estar al servicio de la sociedad, pero no se han utilizado todos estos recursos. ¿Por qué? Porque solamente se ha mantenido el sistema de salud público, ¿no? Cuando se pudo haber implementado la nacionalización de un sistema de salud público-privado, un sistema único y universal para todas y todas, ¿no? Eso hubiera servido, ¿no? También los recursos que se han utilizado para otras cosas, como por ejemplo pagar esta absurda deuda externa, que son más de 1.000 millones, pudieron haber sido utilizados para hacer un hospital mejor del que se ha presentado. No voy a hablar en mal de este hospital que se ha hecho. Va a ser la misma gente que va a llegar allí la que en verdad nos va a decir si realmente se ha sido o es un hospital como lo está planteando el gobierno, ¿no? Pero creemos que los recursos que se van a la banca internacional se pudo invertir para hacer un mejor hospital, ¿no? Para hacer más hospitales, no un mejor hospital, sino para hacer más hospitales en las diferentes ciudades, en las principales ciudades que ahora están sufriendo la muerte, que están padeciendo el virus y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, son medidas que se pueden hacer inmediatamente y que no precisan de un proceso revolucionario. Y alguien podría decir, bueno, es que eso la empresa privada se va a echar encima al presidente y todo eso, pero bueno, como ya han dicho, o sea, el presidente tiene el 97% de apoyo, ¿no? Y ese 97% de apoyo, pues no apoyaría, hagámonos esta pregunta, no apoyaría, por ejemplo, la nacionalización de la industria farmacéutica para el servicio del pueblo, estatizada, nacionalizada, bajo el control de los trabajadores. No apoyaría, por ejemplo, la nacionalización de los hospitales privados para salvar vidas, porque para eso va a ser, ¿no? O sea, no va a ser una situación para controlar, para establecer un gobierno totalitario, ¿no? Y cuestiones así que se dicen, ¿no? Va a ser para salvar la vida de la clase trabajadora, no la apoyaría. Y si nos vamos todavía más allá, si nosotros analizamos más concretamente la situación en la que nos encontramos, es bastante crudo a las conclusiones que podemos llegar, ¿no? Y bastante radicales, tal como es la crisis que estamos atravesando, ¿no? O sea,
todos los problemas que tenemos acá, ¿no? O sea, el debate no está en que si es cuarentena, es restrictiva, si, bueno, el estado de excepción, si la reactivación de la economía, que qué va a hacer la gente que es profesional y que no ha podido abrir su despacho, que qué va a hacer la gente que tiene su pequeño negocio, la señora que va a vender y cuestiones así, sino la cuestión fundamental que tiene que, digamos, envuelve toda esta situación es los recursos, ¿no? Pero en El Salvador, nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, no nos vamos a cansar de decir estas cuestiones. En El Salvador existen 160 ultra ricos que controlan la mayor parte de la riqueza nacional. Y que esta riqueza nacional, nosotros también tenemos que ser analíticos en esta cuestión. No es que ha sido el producto de su trabajo incansable, ¿no? De que el abuelo de Ray Sol, ¿no? El abuelo de los Simán, pobrecitos empezaron con una tiendita y se sacrificaron y que tuvieron que salir a trabajar y que poquito a poquito iban ahorrando, ¿no? Realmente las cosas no son así, ¿no? Como lo dicen los medios de comunicación, ¿no? Como los quieren hacer parecer, ¿no? Toda esta gente se ha enriquecido a través de la expropiación de tierras, por ejemplo, las tierras ejidales y comunales que se expropiaron hace más de 100 años. La explotación extenuante de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores en el periodo industrial a partir de 1960. Toda esta gente se ha enriquecido a partir de una explotación tremenda que no tiene otros países, ¿no? De largas jornadas laborales, de hambre, de salarios de miseria, de un montón de situaciones de explotación, ¿no? Y cómo nosotros podemos, en alguna forma, o sea, no tiene, digamos, lógica pensar de que ese dinero, que es una acumulación de generaciones que han producido toda esta riqueza, no se pueda utilizar ahora en momentos cruciales, ¿no? Para la sociedad, donde depende no miles de vidas, ¿no? Bueno, sí, miles de vidas, no podríamos decirlo, bueno, millones si ponemos los otros casos que hay, ¿no? Gente muriendo por enfermedad, gente muriendo por la violencia, y que todos estos recursos, digamos, grandísimos que tienen estos ultra ricos, están ahí y no se utilizan para poder resolver los problemas que tenemos ahora, ¿no? Para invertir en salud, para poder invertir en salarios, para poder invertir en obras públicas y toda esta situación. Entonces, ese creemos que es el principal freno, ¿no? Y todo esto está bien resguardado por todo el sistema, por la misma constitución, por la misma institucionalidad, por el mismo sistema capitalista, ¿no? Y nosotros que nos vamos a enfrentar a un futuro bastante desolador, de muerte, de enfermedad, de explotación, tenemos que ir planteándonos esta cuestión. ¿Es realmente justo que estas personas vivan a costa de nuestra explotación? Puedan mantenerse en sus mansiones, mantener su cuarentena, no ser afectados por ningún virus, por la pobreza, por la delincuencia, mientras nosotros padecemos el hambre en las fábricas, padecemos el hambre vendiendo en los mercados, padecemos el hambre en todos los empleos que se dan, ¿no? No es realmente justo, no es lógico. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es, pues, y lo que se pudo haber hecho desde el principio es la expropiación de estas riquezas, ¿no? No basta solamente con impuestos, ¿no? Que eso puede ser una medida transitoria, ¿no? La verdadera solución para esta situación es la expropiación de estos grandes medios, de estas grandes fortunas, y con esto no estamos hablando de expropiar a la pequeña empresa, a la mediana empresa, como siempre se quiere plantear, ¿no? Queremos expropiar a estos 160 ultra ricos que manejan el 80% de la producción de la riqueza anual en el país, ¿no? Y que tienen seguramente todas estas fortunas en los bancos, ¿no? Entonces, pues la cuestión de la muerte, la cuestión de los contagios, la elevación de estos contagios podría ser resuelta de manera eficaz, ¿no? Y ese es el principal freno, la propiedad privada, la gran propiedad privada de los medios de producción, el sistema de leyes como tal, ¿no? La explotación y la dominación que sufrimos a diario como clase trabajadora. Y bueno, no hay otra solución para esta cuestión más que la organización de la juventud, tomar los libros, tomar la experiencia de la clase trabajadora, porque muchos dicen, bueno, ya nos hemos organizado, ya hemos probado con un partido, ya hemos probado con otro partido,
hemos votado a tal candidato y la cosa no cambia acá, ¿no? O sea, pero realmente estamos llegando a un punto donde las ideas que son, digamos, más tímidas en cómo resolver el problema que tiene la sociedad a nivel mundial, creo que este no es un fenómeno nacional, sino que es un fenómeno internacional. Esas ideas tímidas, ¿no? El reformismo de querer hacer el capitalismo más humano, de querer hacer una pequeña reforma para beneficiar cierto sector, ¿no? Y cuestiones así, van quedando descartadas para la mayor parte de la clase trabajadora, ¿no? Van a tener que atravesar, por ejemplo, la experiencia de 5 años, o si es posible menos, ¿no? Yo no le doy tanto tiempo a este gobierno de Nayib Bukele y sus nuevas ideas, ¿no? También se va a atravesar por la experiencia de estos diputados que posiblemente lleguen a la Asamblea Legislativa. La mayor parte de la clase trabajadora va a votar por estos representantes, ya sea por la derecha, con Arena, con Nuevas Ideas, con el FMLN, pero realmente no van a resolver nada por esta vía, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no tienen que participar participar, hay que denunciar y todas estas cuestiones, pero no hay una solución en estas líneas, ¿no? La juventud que se está radicalizando y que está buscando una respuesta para poder organizarse, para poder luchar en el futuro y no tener un futuro tan desolador como el que nos está ofreciendo el capitalismo, pues tiene que buscar, tiene que aprender de la experiencia, tiene que prepararse y tiene que forjarse, ¿no? Una disciplina, organizarse, porque en un momento determinado en que los procesos revolucionarios estallan, pues de un instrumento, de compañeros preparados que puedan llevar a la clase trabajadora a la victoria final, y esa victoria final pues es el socialismo, ¿no? Que en pocas palabras lo que se va a hacer dentro del socialismo, hemos estado planteando ya de la cuestión de utilizar la riqueza que produce la clase trabajadora para resolver los problemas actuales que se presentan, la enfermedad, la cuestión de la delincuencia y todas estas situaciones, donde podamos tener una sociedad totalmente diferente, ¿no? Y pues estamos ya organizándonos, tenemos a muchos compañeros, bueno, ahora en este periodo se han acercado muchos compañeros que realmente se están preguntando estas cuestiones y están buscando una alternativa para luchar, que ya no creen en los programas reformistas que están presentando los partidos del régimen y que buscan soluciones radicales, tal como es la situación actual. La situación actual es radical, o sea, la gente está muriendo por enfermedad. Por lo tanto, se necesitan medidas radicales, y esas medidas radicales solamente se van a encontrar a partir de un programa revolucionario y socialista. A todos los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo ahora, también a los viejos que tienen alma de joven, pues los invitamos a militar con el Bloque Popular Juvenil, a integrarse y a prepararnos para el futuro, porque la única forma de acabar con esta situación es preparándose para los grandes acontecimientos que se van a desarrollar tarde o temprano, y que, bueno, algunos ya se están desarrollando, como lo que estamos viendo en Estados Unidos, como lo que vimos en Chile, como lo que vimos en Ecuador el año pasado, que es una cuestión que no ha terminado, que solamente se ha pausado en este periodo, pero que se va a volver a expresar pronto, ¿no? Esta va a ser una ola que se va a extender a nivel internacional y tenemos que prepararnos. Tenemos poco tiempo para esto, y yo creo que la juventud no debería estar perdiendo el tiempo, sino más bien tendría que estarse formando políticamente, buscando las respuestas a cómo se puede resolver este problema en sí, ¿no? En el futuro, prepararnos para el futuro. Estamos sembrando ahorita no para el tiempo inmediato, no para resolver los problemas inmediatos, como lo decía en el principio. O sea, no tenemos una fuerza para poder cambiar la situación actual. Nosotros estamos sembrando para el futuro, ¿no? Porque se nos va a presentar la oportunidad para poder hacer, para poder proponer y para poder cambiar la sociedad como tal, ¿no? Y de la preparación de ahora depende el futuro del mañana. Así que yo me iría quedando por ahora por acá. Quizás voy a leer algunos comentarios a ver si hay algo interesante. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo ya hablando. Bueno, si hay preguntas, también sería bueno contestarlas. Aquí dice el compañero Rubén, dice, nunca ha existido, debería, pero la falta de fondos por los desfalcos de algunos partidos y el bloqueo de parte de la asamblea está difícil. Bueno, si nosotros, bueno, esta situación es tan complicada
que yo diría que si el gobierno incluso hubiera tenido esos, no hubiera defalcado, no hubiera tenido la corrupción y todo eso, tampoco se hubiera resuelto el problema, ¿no? Porque el problema es mucho más grande de lo que a simple vista se ve, ¿no? O sea, realmente necesitamos del dinero que tienen acumulado esos súper ricos en el país, ¿no? Eh, Alex Galdame dice cuáles son sus propuestas, pues nosotros ya hay un programa, se llama, si, bueno, ya he mencionado algunas propuestas que tenemos, pero si no, pueden visitar la página del Bloque Popular Juvenil, www.bloquepopularjuvenil. Tenemos una serie de escritos sobre el COVID, en donde hemos hecho propuestas, hemos hecho también analizado medidas, y también, si no le basta con eso, también tenemos el programa de reivindicaciones del Bloque Popular Juvenil, de las reivindicaciones inmediatas hasta las reivindicaciones, un proceso revolucionario. Dice, es difícil que el país salga exitoso de esta situación pandémica porque las circunstancias del pasado y las de hoy mismo lo impiden. Claro, ¿no? Eso es real, ¿no? Es una situación bastante complicada, no solamente para El Salvador, sino para todo el mundo, pero nosotros tenemos que concluir que vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Un mundo capitalista donde no le interesa la investigación científica para evitar este tipo de desarrollo de pandemias, ¿no? Donde no hay los recursos, donde no se invierte en salud, donde no tenemos hospitales, donde no tenemos los recursos necesarios, porque aquí todo se vende, porque aquí todo es un negocio, ¿no? Eso es lo que tenemos que comprender. No hay que decir, ay, es que los gobiernos no sabían que iba a pasar esta cuestión, ay, es que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar esta pandemia. Realmente hay responsables de esta situación. Esta cuestión del SARP, bueno, se le quitó una serie de presupuestos donde se pudo haber investigado y se pudo haber prevenido a la población mundial acerca de la llegada de un virus como este, ¿no? Pero en el capitalismo no se invierte en ese tipo de situaciones, por lo tanto hay responsables, ¿no? Y los responsables acá pues son la gente que maneja los recursos, ¿no? Eso es lo central. Bueno, dice, sería bueno explicar las decisiones económicas regresivas que se vienen para las personas y empresas porque los pactos fiscales vienen con nuevos impuestos que deben pagar para poder mantener las medidas sanitarias. Sí, claro, bueno, hemos estado hablando acerca de esto central, ¿no? Acerca de la deuda, ¿no? Que todavía no se ha adquirido. Bueno, se han dado 498 o 398 millones por parte del FMI. Ya hay una carta de compromisos que firmó el ministro de Hacienda en el que dice, bueno, que va a hacer una serie de recortes en primer lugar en el Estado, que eso va a significar recortar salud, recortar educación, recortar medio ambiente. Justamente en las áreas donde tenemos todos los problemas de este año, ¿no? Pues, por ejemplo, la cuestión de la vulnerabilidad con la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la salud con la cuestión de la pandemia, ¿no? Al final va a ser una cuestión bastante complicada, ¿no? Eso es lo que está pidiendo el FMI o lo que pidió el FMI para podernos brindar ese préstamo. ¿Cuándo podemos utilizar el dinero que tienen los ultrarricos en el país, ¿no? Y bueno, también viene el aumento del IVA, ¿no? Que ha sido una cuestión que han estado señalando durante varios años los del FMI. Cuestiones así, ¿no? Ya comenta aquí el compañero Huachín de que, bueno, se viene también la cuestión del desempleo y cuestiones en lo laboral, ¿no? Bueno, el compañero Luis dice, en este momento ya hay intentos para la construcción e integración de movimiento social, falta bajar banderas, enriquecer a una coordinadora revolucionaria de masa. Bueno, muy bien. No es capitalista, hoy el FMLN, bueno, no entiendo qué quiso decir ahorita. Bueno, está Jaime que dice saber la diferencia de la teoría marxista y la teoría marciana. Sí, la teoría marciana, la que ha fracasado, son los marxistas, artículo que deberían de leer, que acerca de un marxista académico que se ha pasado a defender el capitalismo, ¿no? Es la bancarrota del marxismo académico. La juventud no debería de leer ese tipo de basura que escriben en las academias. Más bien tienen que recurrir a leer a los clásicos para poder entender los problemas actuales que están pasando, ¿no? Y leer también a los contemporáneos que están escribiendo y que también se ciñen, digamos, a las enseñanzas que han dejado Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Al contrario
de leer a esa gente que reniega del marxismo, que dice que el marxismo ya no es una herramienta para poder solventar o para poder entender la sociedad como tal, ¿no? Nosotros tenemos un debate abierto con esta cuestión y bueno, invitamos a la juventud que pueda leer nuestras páginas, que pueda participar en nuestras actividades. Ya comentaba al principio de los círculos, pronto vamos a mandar la publicidad, ojalá que se puedan inscribir. Son bienvenidas todas las ideas, todos los planteamientos, pero sobre todo queremos no solamente debatir, estar hablando por hablar, sino que también accionarnos. No solamente queremos activismo, sino que también queremos militancia seria y comprometida, ¿no? Y eso es lo que ofrecemos como organización. Por esta noche yo me quedaría por acá. Vamos a transmitir el día miércoles con un tema teórico y el próximo domingo también vamos a seguir analizando la situación de la coyuntura. Gracias por haberme escuchado, nos vemos pronto y hasta luego.